Como sabemos, pues finalmente se aprobó en la Cámara de Representantes la ley de la reforma de la salud, la reforma sanitaria, que fue promovida por el presidente Obama. Había sido aprobada en el Senado, pero era había sido aprobada, entiendo, primero en la Cámara de Representantes, después en la del Senado, ahora finalmente, nuevamente en la representación. No sé cómo va a acabar el proceso, porque el sistema norteamericano es un sistema complicadísimo para terminar de aprobar las leyes. No es definitiva esta solución todavía, que entiendo, pero eso nos lo van a explicar ahora Janine Anderson, que es antropóloga de la Universidad Católica, y Carlos Eduardo Aramburú también. Vamos a ver en qué consiste esta reforma y cuál era la situación actual y en qué medida esto va a ayudar a resolver los temas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ¿en qué consiste, Janine, que usted debe conocer esta reforma en Estados Unidos? Es una reforma, parece, que incorpora a 32 millones de personas en la seguridad social, en la salud, ¿no? En el seguro de salud, que hay una cantidad importante de personas que no tenían seguro de salud. ¿Por qué había una proporción importante que no tenía seguro de salud? Comencemos por ahí. Creo que hay aquí de hecho se incorporan en seguros privados de salud, pero con subsidios gubernamentales para asegurar el acceso básicamente a una población más pobre o desempleada. Exacto. Claro. Entonces yo creo que hay que partir de ahí. Este no es un sistema, nunca lo ha sido, un sistema europeo de provisión estatal de servicios de salud. Es un sistema que se basa en compañías de seguros privadas, y creo que tal vez la gota que rebasó el vaso fueron los abusos tan constantes, ¿no? De negar el seguro a personas que tenían la llamada condición previa, ¿no? O sea, alguna enfermedad existente. Y negar seguros a personas que tenían enfermedades catastróficas, simplemente eliminarlas de su póliza. Y exigir copagos muy altos. Entonces, hay aquí, creo, o sea, este carácter tan, o sea, lo que permite la comparación con la seguridad social o derechos civiles, es el sentido tan pro pobres o pro equidad que hay en el paquete. En el paquete. Ahora, había como 40 o 45 millones de personas que no tenían, aparte de que se les negaba el seguro a algunas personas por las razones que usted ha dicho, había como 45 millones de personas que no tenían seguro. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenían empleo, no tenían un empleador fijo. O no podía pagar las primas, ¿no? Porque las primas son sumamente altas, ¿no? Entonces ahí hay de los 6 temas claves de la reforma, hay 2 o 3 que quiero resaltar. Lo primero es que ahora se establece una función regulatoria, un board regulatorio, que puede bloquear tarifas cuando estas suben demasiado. Del año 2000 a la fecha se han duplicado el costo promedio de la prima, y sin embargo la salud no ha mejorado. Entonces, un primer elemento muy claro, por eso lo acusan de socialista Obama, es que él ha puesto la función reguladora del Estado, porque hay que entender que la salud no es una mercancía, es un derecho. Es un primer elemento que es muy interesante, ¿no? En segundo lugar, lo que ha planteado es que está también del otro lado. Si una persona no quiere asegurarse o una empresa no asegura a sus trabajadores, recibe una multa de $2.000 anuales para cubrir lo que es el subsidio dado por el Estado. Entonces también hay una especie de presión para que se asegure. Toda empresa con más de 50 trabajadores tiene obligatoriamente que asegurar a sus trabajadores y puede, en ciertas condiciones, recibir un subsidio, ¿no? Hay además un sistema muy interesante de comisionados por cada Estado que vigilan lo que es el mercado de los seguros, para establecer que las primas y sus ajustes sean hechas de manera razonable, ¿no? Entonces, en realidad es una mucho mayor intervención del Estado regulador en un mercado que, como decía Janine, es privado. Lo que hace el Estado es subsidiar y controlar, pero el Estado no provee directamente la salud. Ahora hay como 12 estados que han anunciado que van a denunciar ante el Tribunal Constitucional, no ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Suprema, digamos, es por inconstitucional esta ley. Y hay este movimiento del Tea Party que se opone tajantemente y dice que esta es una ley muy socialista. Digamos, hay un rechazo de una parte importante de la población norteamericana a esta clase de intervencionismo estatal, ¿no? Claro, y uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esto ha sido manipulado por el Partido Republicano? De hecho, en la propuesta del llamado mandato individual, la obligación de toda persona de comprar un seguro de salud. Cosa que algunos de la izquierda han dicho, ese es un enorme regalo para las
empresas aseguradoras. Claro. Y de hecho han hecho muy bien hoy día en la bolsa de valores de Wall Street. Las empresas farmacéuticas claro, también. claro. Porque hay una gran cantidad, un pool de personas que ahora van a tener más acceso a la salud y todos sus productos. Pero creo, de hecho, Pero hay una ideología, digamos, en un sector importante en Estados Unidos, el sector, digamos, republicano o conservador, que considera que esto es una imposición casi comunista, ¿no? exacto. Y Porque creo digamos, una defensa del individuo, como... yo creo que ahí hay hasta rezagos de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Esta satanización de la palabra socialismo o comunidad o responsabilidad colectiva. Compartida, ¿no? Y cohesión compartida, social. exacto. Claro, claro. Ahora, es un debate, perdón, Janine, que tiene 100 años, ¿no? Yo he estado viendo un poquito la historia. Theodore Roosevelt en 1909 intentó reformar el sistema de salud y todos los presidentes, Kennedy, el mismo Clinton, han fracasado en este tema porque hay enormes intereses creados, ¿no? Pero lo que dice Janine es muy interesante. Yo creo que aquí hay una cultura individualista llevada al extremo, en la cual cada uno es como responsable de lo básico, cuando la teoría, incluso en Europa, es que hay algunos bienes básicos que el Estado debe dar porque son bienes públicos, no bienes privados. Yo creo que es un cambio, no solamente en el tema de seguros, es un cambio de entender el rol del Estado, que tiene que crear un piso común para todos. La gran pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con los migrantes? Porque en realidad el déficit, como tú dices, es 46 millones, pero hay 10 millones de migrantes que no tienen un tipo de seguro. Entonces, ¿cómo se va a trabajar eso? Entonces, eso va a ser todavía más fuerte el argumento republicano. ¿Por qué le voy a pagar al migrante que es irregular? Entonces, Claro. esto es un tema que es una victoria para el presidente Obama, sin duda, pero lo más difícil es lo que falta todavía por hacer. Lo que falta todavía por hacer. Ahora, otro tema es que esto va a ser muy costoso, según parece, ¿no? En un momento en el que el déficit fiscal norteamericano es muy alto. Entonces hay un problema de financiación, ¿no?